Muy bien. Una vez que el hombre escuchó todos esos sonidos, le empezaron a surgir muchísimas dudas. El hombre se empezó a preguntar muchísimas cosas acerca de, sí, todos esos sonidos que escuchaba. Empezó a cuestionarse y a tratar de entender por qué existían esos sonidos o de qué manera eran reproducidos. Y bueno, una de las formas en las que el hombre siempre ha aprendido es a través de la imitación, ¿sí? Es una de las formas naturales en las cuales nosotros los seres humanos aprendemos a hacer cosas. Seguramente tú cuando eras niño, papás te enseñaban a hacer cosas a través de su ejemplo, te enseñaron a abrocharte las agujetas, a tomar agua, etcétera, ¿no? Tú cuando eras un niño imitabas lo que tus papás te decían para aprender. Pues de la misma manera el hombre empezó, después de escuchar los sonidos de la naturaleza, empezó a imitar los sonidos de la naturaleza como una forma precisamente de tratar de entender el porqué de estos sonidos. Entonces, lo segundo que ocurrió fue que el hombre empezó a imitar todos estos sonidos de la naturaleza, ¿sí? Y en un principio, todos estos sonidos los imitaba seguramente a través de su voz, a través de su propio cuerpo, ¿sí? Sobre todo su voz, cuerpo. Fue la manera en que el hombre empezó a imitar todos estos sonidos. Pero con el paso del tiempo, el hombre se dio cuenta de que no le bastaba solamente su voz o su cuerpo para imitar estos sonidos, ¿no? Entonces te recuerdo que esto es un aspecto importante que tienes que anotar en tu cuaderno. Entonces lo segundo que sucedió fue que el hombre buscó imitar los sonidos de la naturaleza como una manera de entender cómo era que se producían esos sonidos, ¿sí? Recuerda, lo segundo que sucede es que el hombre busca imitar los sonidos de la naturaleza. Pero, como les explicaba, no le bastó únicamente su voz, no fue suficiente, ¿sí? Ni tampoco sus manos o su cuerpo, no bastaron para que él pudiera imitar esos sonidos de la naturaleza. Por lo tanto, sucedió algo muy interesante. Al no poder imitar todos los sonidos a través de su cuerpo, el hombre empezó a imitar esos sonidos a través de instrumentos. Es decir, el hombre empezó a crear instrumentos que imitaban los sonidos de la naturaleza. Y esto también es algo muy importante que debes de anotar en tu cuaderno. Una vez que el hombre no se dio cuenta, de que no podía imitar los sonidos únicamente con su cuerpo, empezó a crear instrumentos que imitaban a la naturaleza, ¿sí? Eso es muy importante que lo hayas anotado. ¿Y cómo sabemos que el hombre empezó a hacer esto? Pues lo sabemos porque existe una ciencia que se llama la arqueología. Y esta ciencia se trata básicamente de estudiar todo aquello, objetos del pasado, ¿no? Y entre esos objetos, el hombre ha descubierto precisamente estos instrumentos musicales que si te fijas, muchos de ellos tienen formas, ¿sí?, de animales, ¿ok? Precisamente porque en un principio el hombre lo que buscó fue que estos instrumentos recrearan esos sonidos de la naturaleza. Entonces, en un principio, la intención del hombre al desarrollar la música seguramente fue principalmente imitar esos sonidos que él escuchaba en su entorno, el tratar de explicarse por qué o cómo era que se reproducían esos sonidos.
Y eso lo empezó a realizar a través de la creación de instrumentos que imitaron los sonidos de la naturaleza.